Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Es para mí un honor y un placer ser la moderadora de este conversatorio, al igual que espero que sea un placer para todos aquellos los que lo asistan. Para empezar, vamos a dar un contexto bastante general de qué es lo que nos atañe, qué es lo que nos invitan a conversar. Para iniciar, hay que entender a Colombia como un país que después de más de 50 años de guerra tomó la decisión de firmar un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de ese entonces, gobierno Santos, y pues en el año 2016 se hace esto con la finalidad de un cese bilateral al fuego y con inicios de diálogos de paz. Además de esto, decidimos centrarnos en el punto número 5 del acuerdo y además de esto también centrarnos en el macrocaso número 7, que más adelante serán explicados más a profundidad estos dos. Y todo esto decidimos también cobijarlo, abrazarlo por un concepto que es la igualdad política, puesto que encontramos bastante relación entre todos estos temas y creemos que es una columna vertebral, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, para entrar un poquito más en materia, vamos a hablar pues de lo que es el punto 5. Su nombre es Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromisos sobre Derechos Humanos. Muy por encima, las características que más resaltan pues de este punto del acuerdo es el atender los crímenes de guerra de Colombia, el reconstruir la historia, generar incentivos para llegar a la verdad por ambas partes, todo esto por medio de mecanismos como lo son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, búsqueda de personas desaparecidas, Jurisdicción Especial para la Paz, garantía de no repetición. También dentro de este punto se determinan lo que son los delitos amnistiables, los no amnistiables y los cargos que corresponden a cada uno dependiendo del contexto, de la historia de la persona. Por último, pero no menos importante, hay que aclarar que la finalidad a grandes rasgos de este punto es la reparación de las víctimas y la satisfacción de sus derechos. Esta última parte es sumamente importante, puesto que desde acá ya podemos empezar a ver la relación de este punto en específico con lo que es la igualdad política. Si nos situamos en lo que es la igualdad política y lo entendemos también como esa igualdad de derechos, esa búsqueda de igualdad de derechos, nos podemos dar cuenta que en este punto número 5 se empieza a reconocer los crímenes, se empieza a reconocer esa historia bastante cruel, pero sin embargo se busca que tanto la víctima como el victimario se les sean respetados sus derechos y se busca no solamente mandar a la cárcel a X persona por el error, por el crimen que cometió, sino que también se busca que esta persona contribuya en que los derechos de otras personas también sean respetados. ¿A qué vamos con esto? La persona, además de ir a una cárcel, además de recibir una condena, lo que hace es apoyar y aportar para que haya un esclarecimiento, para que aquella familia que perdió a alguien, aquel niño que fue raptado cuando pequeño, inmerso, básicamente obligado en esta guerra, también se le respeten sus derechos. Entonces, a grandes rasgos, desde aquí ya empezamos a ver esa igualdad intrínseca del ser humano que se busca que se respete dentro de este acuerdo en general, pero también específicamente dentro de este punto número 5. Ahora vamos a hablar pues de lo que es la JEP. Para eso invitamos a María Camila Alfonso, que nos va a profundizar un poquito más en este tema. Ok, muchas gracias María Lucía. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contemplado en el punto 5 del Acuerdo de Paz. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Sus objetivos, y esto lo dice el numeral 5.1.2 del punto 5 del Acuerdo de Paz, es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Estos objetivos están directamente relacionados con la igualdad política debido a su componente, eso como un ideal de proporcionar igualdad de derechos garantizados, por lo que en relación con el concepto de igualdad intrínseca, entendido como la representación de intereses de los afectados y su consideración en el presente. Ok, muchas gracias Camila por tu aporte. Ahora vamos a pasar con Mariana Amarillo, quien nos va a explicar un poco más a profundidad también, qué es el macrocaso número 7. Gracias, Lucía. Primero que todo, me gustaría dar un pequeño contexto histórico sobre cómo surgió el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado colombiano. Hay que recordar que en los 70s y los 80s se estaba viviendo en Colombia una profunda descentralización política y administrativa que causó que se abriera el escenario político a nivel local y regional. Esto permitiendo que las guerrillas influyeran en la vida política local y pudieran ampliar su legitimidad para que se estableciera una sistematización de lo que sería el reclutamiento tanto voluntario como el forzoso. En el macrocaso número 7 de la JEP se investiga la vinculación de niños y niñas al conflicto armado colombiano por parte de las antiguas FARC-EP y la fuerza pública, ya sea por su inclusión directa como
combatientes en primera fila o por su utilización en diversas actividades relacionadas con el conflicto que hayan puesto en riesgo su vida o integridad personal. Este caso se abrió el 1 de marzo del 2019 y abarca alrededor de 8.000 denuncias de reclutamiento reportadas por la Fiscalía General de la Nación. Este caso abarca también los hechos ocurridos del 1 de enero de 1991 hasta el 1 de diciembre de 2016. En una gráfica hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP se puede evidenciar que el reclutamiento fue en ascenso hasta que en el año 2000 presentó su punto máximo y en los años siguientes, hasta 2016, se presentaron diversas fluctuaciones en este fenómeno. Ahora, ¿qué tiene que ver la igualdad política? Esta igualdad, este ideal tiene que ser visto como un eje fundamental de este caso de la JEP, ya que es entendido como una igualdad de derechos en la que nadie es superior o inferior a nadie, tomando como base el valor intrínseco de las personas. Ahora, teniendo en cuenta este ideal, es cómo se podrá comparar con la realidad y establecer una hoja de ruta, es decir, las decisiones que tenemos que tomar hoy para llegar al objetivo del mañana. ¿Y cuál es este objetivo? Restablecer los derechos de los niños y niñas víctimas de este reclutamiento, así como sus familias o comunidades que se hayan visto afectadas por causa de este sistemático crimen de guerra. Vale, mil gracias, Mariana, por tus aclaraciones. Vamos a darle de nuevo paso a María Camila Alfonso, que nos va a hablar de algo que también es sumamente importante y es qué se decidió en la JEP. Listo, bueno, las estrategias de abordaje del caso 7 se basan en la que la Sala de Reconocimiento inició una investigación en dos subcasos, el subcaso de la FARC-EP y el subcaso de Fuerza Pública, pues se les ha adjudicado situaciones que acobijan el macrocaso número 7. Esto corresponde a actos de reclutamiento y casos de utilización de niños y niñas en el conflicto armado y otros posibles delitos relacionados con su vinculación a la guerra. De esta forma se definieron líneas transversales de investigación, las cuales son las victimizaciones contra los pueblos étnicos y los delitos relacionados con el reclutamiento o utilización como la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el fusilamiento, el desplazamiento forzado y otros tantos crueles, inhumanos y degradantes hechos. Esto se relaciona con la vía conceptual que hay entre la cooperación y la confianza que puede haber con las víctimas y con la Jurisdicción Especial para la Paz en su relación con la Comisión de la Verdad. Ok, muchas gracias, Camila, nuevamente. Ya para casi finalizar y quizás uno de los puntos más importantes, invitamos a Nicolás Monroy para que nos hable de cómo se ha manejado todo esto y cuáles son las problemáticas que enfrenta este macrocaso. Gracias, Lucía. Antes que nada, cabe aclarar que este caso ha avanzado de forma lenta debido a su complejidad, ya que es relativamente joven. Desde el momento en el que se abrió este macrocaso, en el 1 de marzo de 2019, se establecieron unas bases claras y una hoja de ruta para desarrollar el proceso. La primera medida que se tomó fue la recopilación de los datos que tenía la Fiscalía con respecto a esta problemática específica del conflicto. De esta manera se recibieron 3 informes que correspondían a: el primero era el inventario del conflicto armado y su base de datos anexa; el segundo, la vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC-EP; y el tercero era el informe de violencia basada en género cometida por las FARC-EP, unificando de esta manera la información y permitiendo la visibilización de la magnitud de esta problemática. El segundo paso que se dio fue la entrega de testimonios e informes de asociaciones como la Coalico, que es la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado de Colombia, que permitió que la Sala de Reconocimiento de la Verdad sentara bases con respecto a la perspectiva y la participación de las víctimas. Además, se garantizó asesoría psicológica con el fin de mitigar los efectos y los impactos del conflicto precisamente en las víctimas. Por otra parte, desde finales del 2020, cuando comenzaron las audiencias sobre el reclutamiento de menores, los excombatientes de las FARC aceptaron su participación y pidieron disculpas públicamente por este delito. De esta forma, y como es la manera de proceder de la JEP y de la Sala del Reconocimiento de la Verdad, se presentó la obligación a los altos mandos de la exguerrilla de reparar a las víctimas y de esta manera seguir adelantando investigaciones e informes que permitan el desarrollo completo del caso. En cuanto a las problemáticas a las que se enfrenta este macrocaso, encontramos 3 principalmente y que son de gran impacto, que resultan para el desarrollo adecuado de esta instancia. La primera es que la tasa de impunidad es altísima en cuanto a este macrocaso, puesto que se juzgan solamente a los excombatientes más relevantes y que estaban implicados de manera directa, lo que en muchas ocasiones no satisface las necesidades de las víctimas y de muchos sectores de la sociedad, provocando así, además de revuelo y controversia, poniendo en tela de juicio el proceder de la JEP. La segunda problemática es que es difícil llegar a un consenso en cuanto a la reparación de las víctimas, pues si bien se ha acordado que es necesaria la reparación económica, han habido pocos avances que se han dado respecto a eso. Y la tercera problemática es en cuanto a la recopilación de testimonios, puesto que debido a la pandemia se ha complicado la movilización hacia los territorios, además del hecho de que esta recopilación puede resultar revictimizante, ya que revive los dolores que las víctimas
personas vivieron en el conflicto. Muchas gracias, Nicolás. Ya para casi finalizar, Mariana nos trae unas conclusiones, puesto que ha sido un conversatorio lleno de conocimiento, entonces creemos que esto podría ayudarnos a sintetizar. Sí, claro que sí. Creo que de lo que hemos hablado del día de hoy podemos sacar dos grandes conclusiones. La primera es que la igualdad política es fundamental a la hora de hablar de reparación y restitución de derechos de las víctimas del macrocaso 7 y de hecho de cualquier macrocaso de la JEP, por lo que se debe tener muy en cuenta para llegar al objetivo de una paz estable y duradera, que es el objetivo más grande y general que tiene el acuerdo de paz. Y la segunda conclusión sería que las salas de la verdad de la JEP y los cimientos en los que se basa el macrocaso número 7 son muestras concretas de lo que significa el ideal de igualdad política y de valor intrínseco de las víctimas y de las personas en general. Ok, muchas gracias, Mariana. Ahora sí, ya para dar un completo cierre, a medida del conversatorio he podido sacar lo que considero es una opinión general de nosotros, y creo que esta opinión se basa en que estamos un poco atrasados en esto. Lo que necesitamos es avanzar, lo que necesitamos es tomar esa igualdad política y volverla a esa columna vertebral para que esto avance, para que esto no solamente quede quizás en escrito, sino que realmente se vuelva cada vez muchísimo más práctico, cada vez prevalezcan aún más los derechos de todas las personas que fueron parte de esta lamentable guerra. Tendiendo la JEP como una justicia transicional que tiene un límite de tiempo, creemos que es bastante importante que se avance en esta pronto, que no se aplace esto tanto como quizás se ha venido haciendo con el tiempo, puesto que consideramos que tanto el capital social como la igualdad política es sumamente importante. Finalizamos, gracias a los invitados, gracias a quien nos escuchó.